Que el amor de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este nuevo día. Hoy 5 de mayo, viernes del 2023. Estamos aquí para compartir un poquito de esta palabra que edifica y el mensaje que viene de parte del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, con tu sangre has rescatado a hombres de toda raza, lengua y pueblo y nación. Has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 26 al 33. En aquellos días Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido en Galilea, a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les mandamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros los hijos, resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás les dijo: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, este evangelio es muy bonito, muy hermoso como toda la palabra de Dios. Y me gustan las palabras de Jesús cuando dice específicamente lo siguiente: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, ¿sí? Para que donde yo esté, estén también ustedes. Más claro no se puede, ¿cierto? Va a preparar un lugar en la casa de mi Padre. ¿La casa de mi Padre será la tierra? No. Y esto lo quiero aclarar porque lastimosamente dentro de las creencias de algunas otras denominaciones cristianas se dice que cuando se cumpla toda la promesa, la parusía, o sea, la nueva venida del Hijo del Hombre, que el reino de Dios será aquí. Y claramente Él lo dice que no es aquí. Voy al reino de mi Padre. Voy a prepararles un lugar. Si no fuera así, no se los hubiera dicho. ¿Sí? O sea que la esperanza nuestra está en el encuentro ¿con quién? Con el Padre. Con el Padre amado. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo
nos regala la capacidad de poder ser esa unidad con el Hijo y con el Padre por medio del Espíritu Santo que nos santifica. Antes de que viniera Cristo, todos murieron, todos, totalmente todos, y a todos los enterraron. La Sagrada Escritura solamente nos habla de una persona en especial, y es de Elías, que el profeta Elías fue robado. Eliseo, su discípulo, estaba con él cuando vino un carro como de fuego y se lo llevó en cuerpo y alma. No murió, dice claramente. Mucha gente dice, no, pues que es el género literario. No, el género literario no se aplica ahí y no es ese género donde, no, lo dice claramente que se lo lleva. Se lo lleva, punto. ¿Por qué no creer si es palabra de Dios? Y si Dios tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué no creerle a Él? Es que a veces queremos creerle en unas cosas sí y en otras cosas no. Entonces el Señor claramente nos dice que va a preparar un lugar para estar al lado del Padre. Retrocedamos un poquito y vámonos al libro del Éxodo. En el libro del Éxodo se dice que estaba el Arca de la Alianza, ¿cierto? Y la campaña, la tienda donde estaba el Arca de la Alianza. Según las recomendaciones de Dios directamente a Moisés, la persona que podía ir a presentarse delante, o sea, el único que podía entrar a la tienda de la alianza era Moisés, porque Dios le permitió eso. Los otros eran los sacerdotes y en este caso se escogió a Aarón como sacerdote. Pero Aarón no podía entrar como cualquier persona, como Moisés, ¿sí? A la tienda. Aarón se revestía como los ornamentos que utiliza el sacerdote, muy parecidos, ¿sí? Tenía un efod grande, una pechera, tenía como una casulla que tenía unas campanillas alrededor que eran de oro, que cuando él caminaba entonces sonaban. O sea, era un vestuario muy parecido a los sacerdotes de nuestra iglesia ortodoxa, muy parecido, ¿sí? Entonces, ahí que nos está mostrando que vos no te podés presentar delante de Dios si no tenés una gracia. En este caso, las vestimentas cubrían, digamos, su imperfección. Como hombre se revestía de sacerdote para ir a la presencia de Dios. Eso permitía que Aarón no muriera delante de Dios. De hecho, hay otro pasaje donde hay otros dos chicos que terminan muriendo por querer hacer eso, ¿no? Porque es la divinidad, es su grandeza, es todo su poder. Yo no puedo pretender ir delante de la presencia de Dios si no tengo una condición adecuada y correcta. O sea, no funciona de esa manera. Por eso pasa el tema del purgatorio, que es el tema de purificación. Purgatorio es tema de purificación. Purificación para alcanzar ese grado de santidad que el ser humano necesita para poder presentarse a Dios en plenitud, para no morir, porque si no morirías. ¿Quién tiene la condición para hacerlo? El Señor Jesús, al venir y hacerse hombre, e igual carne con nosotros, y al unirse Él con nosotros, pues nos facilitó el que pudiéramos ir al templo, al altar, que pudiéramos comer de su cuerpo y de su sangre y no morir. O sea, Él se queda en las especies del vino y del pan. Si eso no hubiera sucedido, pues moriríamos. En el templo de Jerusalén, ¿quién podría entrar al lugar santísimo? Que es como el sagrario acá. Solamente el sacerdote. Y los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Eran los levitas. Nadie más podía entrar. Técnicamente eran ellos escogidos. ¿Cómo escogieron a los sacerdotes?
por sucesión apostólica. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se escogen de sucesión apostólica. Dios le dijo a Moisés, escoge. Y le dijo, ¿a quién escoge? La tribu de Leví. Aarón de la tribu de Leví. Entonces ustedes de aquí para allá se van a encargar. Ustedes son la tribu del sacerdocio. Ustedes son los que van a ofrecer. ¿Sí? Y esto lo digo también porque hay muchos hermanos que no creen en la labor del sacerdocio. Y el sacerdocio viene desde el Antiguo Testamento. Cristo lo renueva y lo hace nuevo. La carta a los Hebreos lo habla claramente. Dice que Él es sacerdote eterno por el rito, igual que el rito de Melquisedec. Y se dice claramente que Melquisedec era sacerdote. Cristo es ejemplo. Toma el sacerdocio, sacerdote. Y por eso llama a sus discípulos, ¿sí? A sus apóstoles. Primero son discípulos porque los siguen. Después, cuando Él los llama, los escoge y los unge con la acción del Espíritu Santo, ¿en qué se terminan convirtiendo con la venida de Pentecostés? En sus sacerdotes. Dejan de ser sus discípulos para convertirse en sus apóstoles. Ahí hay una transición totalmente diferente por la acción del Espíritu Santo. ¿Quién les da esa orden? Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, dicen, no se vayan de Jerusalén, se quedan aquí. ¿Sí? Cuando Jesús asciende al cielo, le dije, se quedan aquí 10 días más, ya habían pasado 40 después de la resurrección. Y le dije, se quedan aquí 10 días más. Tienen que quedarse aquí. Y se quedan, y la acción del Espíritu Santo viene sobre el colegio apostólico. Y ellos se llenan y ya van con todo el valor y con toda la fuerza y con toda la acción del Espíritu Santo a predicar, a llevar el mensaje. Nosotros ministerialmente no somos sacerdotes, pero sí por el bautismo, ¿sí? Cumplimos esa función de anunciar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras hijas, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá. Estamos llamados a ser, somos discípulos. Y el discípulo sigue el ejemplo de su maestro. Anuncien el evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo. Anunciando el evangelio y retroalimentándonos unos con otros porque todos aprendemos de todos. Esto es un poquito de cristianismo, un poquito de teología, de ese amor de Dios para compartirlo con ustedes, queridos hermanos. Así ya saben, sigo orando por sus intenciones, oren por favor por las mías. Edwin André López en el canal de YouTube, suscríbanse y compartan este mensaje. Dios los bendiga y Dios los guarde, que tengan un feliz día en el Señor.